Seguimos con el programa. Y queremos invitar a otra expositora, de la hermana Lorena Campos, Loreto Campos, encargada del área de discapacidad visual y física de la Unión Chilena. Mi hermana Loreto, le invitamos y dejamos el tiempo con usted. Muchas gracias, pastor. Fue muy bonito el tema que tocó la hermana de la discapacidad visual. Yo siempre menciono una de las discapacidades que menos intervenciones necesita, porque como ha avanzado la tecnología, es de las que uno con un computador lo adapta, le coloca un lector de pantalla y ya lo puede ocupar. Así que es una, bueno, yo menciono siempre que es una de aquellas. Ahora imagino, muchas gracias. Ahora imagino que hemos hablado toda la mañana de discapacidad, ¿cierto? Y ayer también. Más cuánto nosotras y nosotros conocemos de discapacidad. ¿Sabemos cuántas personas en Chile tienen discapacidad? ¿Cómo es vista la discapacidad? ¿Cómo nosotros mismos vemos la discapacidad? Ya, les comento que al frente de ustedes en la pantalla se está viendo una imagen de una persona en kayak en un lago al centro de un bosque. Ya esa es la descripción de la imagen. Y bueno, ¿cómo voy atrás? Así, ya. Cuando nosotros vemos esta imagen, ¿qué es lo que pensamos? Primero yo diría, ¡ay, qué rico! Yo feliz estaría andando en kayak. no es verano, más yo feliz estaría andando en kayak. Yo con esto entendí muy bien lo que era una situación de discapacidad y por qué se llama situación de discapacidad y no se llama discapacitado. Resulta que aquella persona es una persona usuaria de silla de ruedas. Y ella, hasta el enfrentarse al lago, ella tenía un entorno que no era propicio para ella, entonces caía en una situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque en silla de ruedas uno no va a entrar al lago, ¿no? No porque la silla de ruedas pese, sino que porque en realidad uno no puede ir, porque de hecho las playas, uno ni siquiera puede bajar a la playa, porque las playas no son inclusivas. Pero cuando la persona que no tenía pérdida de fuerza en todo lo que era su tren superior, tomó un kayak donde la persona no necesitó de sus piernas, es que la situación de discapacidad cambió. Porque si nosotros lo vemos acá, esta actividad la puede hacer una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad o típica o normal, como mal es llamado, ¿no? Una persona. Entonces, con esto yo entendí muy bien y cuando Valesca me contactó me dijo, chuta, pero ¿por qué no se dice discapacitado? Y se dice persona con discapacidad o en situación de discapacidad y fue este mismo ejemplo el que yo le di. Imagínate una persona en un lago con silla de ruedas, va a tomar un kayak y ahí su situación de discapacidad, su entorno cambia. Entonces ahí la importancia de las barreras tanto arquitectónicas que hay como de interpretación que nosotros podemos ir adaptando. Para avanzar, tenemos lo que es la definición de personas con discapacidad, ya según, nuestro mismo Ministerio de Salud, y ahí la OMS dice que las personas con discapacidad son aquellas personas que en relación a sus condiciones de salud física, psíquica, intelectual, sensorial u otras, al interactuar con diversas barreras contextuales, actitudinales y ambientales, presentan restricciones en su participación plena y activa en la sociedad. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en la iglesia, nosotros estamos participando y queremos participar de una manera plena y activa. Más si tenemos ciertas barreras, esto no se da, entonces se van generando estas barreras del entorno. En Chile, actualmente hay 2.8 millones de personas con discapacidad. Y eso reduce en la cifra en que 1 de cada 5 adultos en Chile tiene algún tipo de discapacidad. ¿Cuáles son las discapacidades? Yo lo puse al revés. Son estas, ¿sí? Son discapacidades intelectuales, son discapacidades físicas, viscerales, psíquicas y sensoriales. ¿Cuáles son las más visibles generalmente?
son las físicas, ¿sí? Y nosotros lo vamos viendo a diario porque además son las que necesitan de una mayor adaptación. Ahora, hay siempre una confusión entre dos términos importantes y uno es la inclusión y la otra es la integración. Y quien es diferencial, educadora diferencial, lo va a entender muy bien porque siempre dicen, nosotros nos gustaría avanzar en programas de inclusión por completo y no solo en integración de los estudiantes. Pero si nosotros vemos esta imagen, bueno, les comento que acá hay una imagen de 3 personas sobre una plataforma y otra en silla de ruedas frente a una escalera. ¿Sí? Esa es la imagen que hay de frente como la descripción, ¿ya? Cuando nosotros vemos esta imagen y vemos aquel dibujo de naranjo, ¿no? Que es la persona en silla de ruedas, cuando ve una escalera al entrar a la iglesia es su primera barrera. Y lo dijo, lo han dicho en reiteradas ocasiones. ¿Cómo lo hacemos para entrar? Y ahí la iglesia se revuelve toda. Va a buscar a los hermanos más fuertes, porque ellos se van a poner la silla de ruedas. Chuta, y se empieza a complicar también la persona que acompaña a la persona con silla de ruedas. No, déjelo aquí nomás, déjelo atrás. Y ahí, no que solamente la persona no solo ocupa silla de ruedas, sino que además tiene mala visión, entonces corte vista. Pero de atrás no va a haber nada. No, pero déjelo atrás nomás para que no moleste, porque el pasillo es muy estrecho. O avanza con la silla de ruedas y va chocando entre banca y banca, porque las iglesias tienen más bancas que sillas. ¿Sí? Entonces esa es una de las primeras barreras. Y es ahí donde primeramente se genera una exclusión de manera arquitectónica. Ni siquiera hemos avanzado hacia las personas, solo una barrera arquitectónica. Ahora, ya con la persona adentro y cambiamos, por ejemplo, la discapacidad, el problema de la condición, podríamos decir, y avanzamos, por ejemplo, a discapacidad visual. Y resulta que los himnos están todos proyectados en la iglesia. ¿Y la persona cómo va a cantar? Porque, claro, yo puedo amar todos los himnos de la iglesia, más no me los sé todos de memoria. Entonces, ¿cómo la persona va a saber los himnos que va a cantar? Porque el hermano va a adorar. Él también va a querer cantar el himno. ¿Sí? Y si avanzamos hacia otra persona con discapacidad, por ejemplo, auditiva, él va a escuchar va a ver qué están dando. Porque si no, por ejemplo, si es una persona con sordoceguera, que son retos múltiples, que es aún más complejo. ¿Sí? Entonces ahí vamos viendo cómo se va generando una exclusión en el diario de nuestra iglesia. Nosotros podríamos perfectamente avanzar hacia la integración y colocar rampas, que es como lo que nosotros hacemos acá. Y se coloca la rampa aquí, se coloca la rampa allá, y vamos avanzando. Pero ¿y cómo son los baños? ¿La persona que está en silla de ruedas consigue dar el giro en 360 en el baño? ¿O entra y hay que abrirle la otra puerta para entrar la silla de rueda completa, cerrar la puerta del inicio, tirar la silla de rueda para atrás para que la persona pueda girar? Entonces, esos son los análisis que nosotros tenemos que ir haciendo. Los letreros, por ejemplo, que tiene nuestra iglesia, la persona sabe lo que hay. O nos llega, por ejemplo, el flyer, ¿no?, de la Semana Santa. Así gigante. Chuta, y si yo tengo discapacidad visual, ¿cómo sé que hay Semana Santa, por ejemplo? Y que va a estar de 7 a 9 de la tarde. Entonces ahí son diversas barreras que nosotros no podemos ir avanzando. Podemos ponerlo audible y ahí vamos a ir avanzando de a poco hacia una integración. Más aún así, si nosotros nos damos cuenta, sigue habiendo una diferencia, ¿no? Se hacen adaptaciones, se invita al grupo, más no son uno. Y si avanzamos a una verdadera inclusión, que es a lo que apunta el MAP, ¿cierto? Que la iglesia, como bien decía la hermana recién, yo pueda salir a predicar. Si vamos a ir a repartir libros misioneros, yo pueda ir independiente de las características que yo pueda tener, puedo ir con ellos, es donde se genera una real iglesia. Porque recordemos que la iglesia somos nosotros las personas.
y es el templo el lugar físico. Entonces, así como nosotros hacemos iglesia, invitamos a nuestros amigos en redes sociales que nos están viendo, ¿qué otras barreras ustedes han visto en su iglesia? Piensen, yo siempre hago este ejercicio. Si yo cierro los ojos y estoy en un espacio, ¿qué me está incomodando el avanzar? ¿Qué es lo que no me está permitiendo, por ejemplo, enterarme de lo que está sucediendo? Si yo voy, por ejemplo, estoy en un culto y me tapo los oídos, ¿cómo sé lo que está sucediendo? Así es que vamos avanzando y vamos colocándonos en el lugar de la otra persona. También, como decíamos, las discapacidades tenían estas clasificaciones y nosotros cometemos constantes errores, porque no todos somos perfectos. Y antes ustedes de entrar acá, por ejemplo, ¿cómo ustedes hablaban de las personas ciegas? ¿Ustedes van y le dicen a una persona que es ciega o igual queda temeroso decir, le diré ciego, le diré cieguito? ¿Cómo le digo? Corto de vista, no vidente, que es el más común, sordo mudo. ¿Qué más, por ejemplo? ¿Qué otras palabras ustedes ocupan para referirse a personas con discapacidad? Si es de nacimiento, ¿qué más? Piti. ¿Cómo más ustedes se referirían a una persona con discapacidad? Si acá estamos en confianza, no vamos a jugar a nadie. Con capacidades diferentes. Inválido, pobrecito, minusválido nos dicen en redes sociales, tullido, lisiado, enfermito, inválido, mongólico en algún momento, y así. Piti ciego, y así. Vamos a ver entonces cuál es el uso correcto. ¿Por qué es importante tener un uso correcto del lenguaje? Porque el lenguaje construye realidades. Entonces, si nosotros queremos que tanto nuestros hermanos de iglesia se sientan acogidos y queremos traer gente de afuera, tenemos que muy bien cuidar nuestro vocabulario, sobre todo para referirnos. Como generalmente, bueno, mencionábamos a personas con capacidades diferentes, ¿ya? Bueno, yo siento igual, tengo capacidades diferentes, entonces no sé si, ¿sí? Ahí uno va haciendo ese análisis. Personas diferentes, personas con necesidades especiales, discapacitado anormal, incapacitado, deficiente, enfermito. ¿Cómo lo podemos llamar? Persona con discapacidad. Ideal, en un mundo ideal, persona, porque la persona no deja de ser persona, aunque tenga una discapacidad o no. ¿Cómo también se llama? Persona con discapacidad física, persona con discapacidad de origen físico, ¿cómo nosotros deberíamos de mencionarlo? Como persona que tiene o que presenta una discapacidad física. ¿Sí? Bueno, acá están uno de los más conocidos, ¿no? El inválido, el cojo, minusválido, paralítico, lisiado. ¿Cómo nosotros lo deberíamos de mencionar? Como persona con discapacidad física, persona con discapacidad de origen físico. Vamos avanzando. Por ejemplo, ya cuando avanzamos hacia lo que es discapacidad ya intelectual y cognitiva. Mongólico, retardado mental, retrasado mental. Yo la otra vez estaba en el supermercado y estaba en el 2022 y a mí me sorprendió mucho. Y una señora dice, no, cuidado, que él es retrasado. Y yo así como, ¿cómo que retrasado? ¿Cómo que retrasado que no entiendo? Claro. ¿Cómo que retrasado? Claro, ¿cómo nosotros lo deberíamos de llamar? Persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad de origen intelectual. También está el insano, ¿ya? Y seguimos avanzando hacia, bueno, hablando sobre discapacidades ya intelectuales o cognitivas. Insano, demente, trastornado, el esquizofrénico, el maniático, el depresivo, el bipolar. No, y hoy en día,
que parece que somos todos psiquiatras, porque todos decimos, no, él tiene depresión, ¿no? No, él es bipolar, tiene trastorno de personalidad, ¿no? Como que uno va diagnosticando. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que mencionar una persona con discapacidad psíquica, una persona con discapacidad de origen psíquico, persona con discapacidad de causa psíquica? Lo más importante es el con, porque cuando nosotros decimos discapacitado, lisiado, es que vemos a la persona como que si su condición, el problema que ella tiene, lo ves como un todo. Y olvida de que la persona se llama Juan, se llama Cecilia, se llama María, que es simpático, que le gustan las películas, que le encanta cantar, ¿no? Lo vemos como un todo. Y no es así como debería ser. ¿Sí? Bueno, y ahí llegamos a lo que era la discapacidad visual, ¿no? No vidente, invidente, cieguito, el ciego. ¿Sí? ¿Cómo se debe decir? Persona ciega, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad de origen visual y no viticiego, ¿ya? Persona con baja visión. Avanzamos. Y acá yo creo que es uno de los errores más comunes que hasta el día de hoy yo lo escucho, que es el sordo mudo. ¿Sí? O el sordo o el sordito. No, exacto, sordo mudo no. Porque no toda aquella persona que es sorda no tiene por qué ser muda, lo estamos viendo. ¿Sí? ¿Cómo tenemos que llamarlo? Como persona sorda, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad de origen auditivo. ¿Cómo también es llamado ya los usuarios de silla de ruedas? Por ejemplo, relegado a una silla de ruedas, confinado a una silla de ruedas, atado a una silla de ruedas. También lo he escuchado. ¿Cómo deberíamos de hablar de ello? Personas usuarias de silla de ruedas, personas que se trasladan en silla de ruedas. Porque hay personas que solo utilizan su silla de ruedas para ser trasladados. Más en su entorno, ellos van andando, caminan lo que puedan caminar. Lo mismo que con las personas ciegas. Ustedes saben que las personas ciegas ocupan el bastón en lugares que ellos no conocen. Más en sus casas, ellos no ocupan bastón. Yo actualmente estoy haciendo mi práctica en una fundación que es para ciegos, para personas ciegas y de baja visión. Y ahí mis compañeros que también son ciegos, ellos no ocupan bastón. Yo el primer día que llegué quedé impactada. Yo quedé impactada porque además hay uno que te sigue la mirada cuando tú estás conversando. Entonces tú estás conversando con él y él es como que te está mirando y tú cambias la cara o te cambias de lado y él te sigue con la mirada. Más él es 100% ciego. ¿Sí? Postrado, ¿sí? De los más comunes, esperamos que sea llamado persona en situación de dependencia. Y acá hay otro. No es lenguaje de señas, es lengua de señas. ¿Ya? Y es como aprender un idioma nuevo. Yo en la universidad aquí, yo dije, ya, estoy estudiando terapia ocupacional, vamos a hacerlo todo, toda la inclusión, voy a tomar el ramo de lengua de señas. Es que yo di la vida en ese ramo, yo casi pierdo el ramo, porque es muy complejo, son señas diferentes. Aún espero que me hagan una seña, porque yo hasta el día de hoy no tengo una seña propia. Así que ustedes que ya me vieron que tengo mi cabello frondoso, espero que me den una seña. Ahí yo no voy a olvidar nunca el map. Así que lo esperaré. Bueno. Y acá, después de ya un poco situarnos en lo que es la discapacidad, lo que nosotros vamos pensando, cómo nos hemos referido a personas con discapacidad y cómo deberíamos de referirnos, que vamos a dar algunas recomendaciones generales, ¿ya? Yo me voy a pasar en dos rapidito porque lo van a tomar después, pero y los dos que me corresponden vamos a dar profundidad. En el caso del Ministerio Adventista de Sordos, es que alguna de las recomendaciones cuando una persona llega a la iglesia es principalmente hablarles de frente, despacio, con palabras sencillas, ¿ya? Utilizar un lenguaje textual, no es necesario gritar. ¿Ya? Porque a veces la persona grita, hola, sí, soy yo. No es necesario, ya no es necesario. Además, se tiene que, utilizar textos escritos, claros, precisos,
y confirmar que el mensaje que uno le está dando a la persona sorda lo haya entendido. Ya no ahondaré más porque sé que van a pasar este punto. Bueno, las recomendaciones que tenemos para el Ministerio de Discapacidad Física y Movilidad Reducida son las siguientes. Primero, y esto aplica para toda discapacidad, ofrecer ayuda si existe, ofrecer la ayuda. Preguntar primero. No llegar a una persona y moverla. Yo tengo la experiencia de un compañero que se llama William, y nosotros íbamos de camino al colegio, él tiene ceguera completa. Y él se había bajado de la micro, solo quería escuchar que le había llegado un mensaje con el lector de pantalla que él tiene, solo que una persona lo vio parado con el bastón y pensó que él quería cruzar. Fue, lo pescó del brazo, lo cruzó en la calle y lo desorientó, porque bien las personas, claro, que son ciegas, los toman y los corren y se pierden. Y después él llamó a una amiga súper enojado. No, que estoy enojado porque una señora me tomó, me cambió, no me preguntó. Mal, nunca nadie le preguntó, nunca quiso cruzar la calle. No, y después se desorientó y tuvo que volver al colegio con el map, con el GPS. Entonces es importante tener esas consideraciones. Siempre preguntar, ¿ya? Ofrecer ayuda si existe algún obstáculo en el camino, si la persona utiliza algún tipo de prótesis o órtesis. Accesibilidad física. Y acá yo hice un apartado importante que es en los baños. Nosotros no consideramos estas cosas porque en realidad, pucha, yo voy al baño, no importa que sea chiquitito, a veces iba a baños que me quedan las rodillas casi en el pecho. Pero para mí quizás no es problema. Más para una persona que tiene movilidad reducida, ya que es usuario de silla de ruedas o ocupa bastones, por ejemplo, necesita de un mayor espacio. Si ustedes van a los centros comerciales, se van a dar cuenta que van a entrar al baño y es gigante. Es gigante, gigante. De hecho, yo a veces prefiero esos baños porque como que puedo dejar la mochila, además puedo dejar como otras cosas, son muy grandes, ¿ya? Las recomendaciones, según, bueno, esto es la ley que nos rige actualmente en Chile, ¿sí? La puerta debe tener un ancho suficiente de 90 centímetros, ¿sí? Y que preferentemente se abra hacia el exterior. En su interior debe permitir que se pueda girar la silla de ruedas en 360 grados, considerando un diámetro libre de giro de 1.50 metros. Y aquí el hermano me puede decir, yo ayer lo vi a él muy complicado entrando al ascensor, porque el ascensor de acá es diminuto. Sí, como que él tendría que entrar, marcar, no puede hacer nada. Y como entró, se quedó, porque no puede girar. Sí, entonces por eso que son importantes las medidas. Si en alguna iglesia están prontos a construcción, si usted, hermano, que es carpintero y quiere, oye, me tocó el ministerio, yo voy a ayudar, podemos siempre ayudarlos, podemos buscar consideraciones. Tenemos hermanos de iglesia que son arquitectos, que tenemos la certeza de que se van a poner a disposición si lo necesitaran para estas recomendaciones que son mínimas, que es solamente el ingresar a una silla. ¿Qué más? Evitar las barreras en los espacios de las iglesias. A veces nosotros dejamos, y se entiende, ¿no? Un buzón en el pasillo, un buzón de, por ejemplo, no sé, pedido. O dejamos un coche, o se queda una caja, o una bolsa. Es importante siempre pensar qué va a pasar por ahí, quién va a pasar por ahí. Porque si un hermano con discapacidad visual ya se aprendió el camino y anda en la iglesia y hay un obstáculo nuevo, claro, él nunca lo vio, nunca lo memorizó porque tampoco lo tocó y solo va a sentir el golpe, ¿no? De que el objeto estaba ahí. Entonces siempre es importante tener en consideración estos puntos. Y bueno, como bien mencionado, preguntar siempre si una persona requiere o no la ayuda. Vamos a avanzar hacia el Ministerio de Salud Mental. Bueno, y también voy a pasar rapidito porque, como les dije, no, sí, me paso. Tenemos lo que es la discapacidad intelectual. Y bueno, acá yo lo he visto sobre todo con personas que han llegado cuando tienen con alguna discapacidad, por ejemplo, síndrome de Down, y no sé, el pequeño llega gritando.
y grita, grita, o a veces quiere hacer una pregunta y se fija con algún objeto y no avanza si no le dan, por ejemplo, una revista, y que empieza el papá o la mamá se empieza a colocar nervioso, nerviosa, y también la diaconisa, la persona que está dando la bienvenida. ¿Cuáles son las recomendaciones? Primero, asumir que una actitud natural y sencilla, utilizar un lenguaje sencillo, no redundar en ideas, ¿cierto? Ser claro, lo más claro posible. No tener miedo a la persona, sino que respetarla porque la persona sigue siendo persona, ¿sí? Tener paciencia, y ahí las diaconisas, los diáconos tienen un punto, ahí trabajar la paciencia, porque hay muchas veces que uno las indicaciones las tiene que dar una vez, 2 veces, 3 veces, y asegurarse de que la persona realmente la entendió, ¿ya? Y facilitar y promover la relación con otras personas. No porque llegó la hermana con su hijo que tiene algún tipo de discapacidad intelectual, dejarla al último, ¿no? La vamos a dejar al último y ojalá que el niño no meta bulla, ¿sí? Porque si le da, se descompensa, que salga rapidito. No, nosotros siempre vamos a buscar que las personas que lleguen se sientan parte de la iglesia, ¿sí? También está, bueno, las discapacidades psíquicas y, bueno, principalmente darle el tiempo a la persona de ser escuchada cuando están en algún punto de inflexión, ¿no? Escucharla y evitar que la persona se ponga nerviosa, ¿sí? Ser empático. Yo creo que esta tiene que ser nuestra palabra siempre. Ser hermanos de iglesias empáticos, que podamos ponernos en el lugar de la otra persona y entender lo que está sucediendo y cómo nosotros podemos ayudarlo en lo que está sucediendo, ¿sí? También referir cuando vienen acompañados a hablar con la otra persona, no ignorarla, porque la persona entiende más de lo que nosotros creemos. Entonces, muchas veces, imagino que también, bueno, quien ha sido acompañante de personas ciegas o baja visión, que cuando van a comprar y te ven y ven el bastón, como que le hablan a la persona, pero ya después no le hablan más a la persona, solo se giran al acompañante y le hablan al acompañante, al acompañante, al acompañante. Y a mí me ha pasado que al final quien paga es la persona ciega. Entonces, lo mismo que a mí me den las indicaciones, porque es la persona ciega quien va a pagar. Entonces, notar que la persona entiende más de lo que uno cree. Y en caso de que la persona empiece a elevar su voz o se altere, mantenerse sereno, evaluar la situación y conducir la atención hacia una solución positiva. Buscar en conjunto una solución, más no alterarse, ¿sí? Mantenerse sereno. Hacia algunas recomendaciones para el Ministerio de Ciegos y Baja Visión. Algunas recomendaciones. Primero, identificarse inmediatamente. Si yo me acerco y solo me quedo parada enfrente de la persona ciega nunca va a saber que yo estuve ahí. ¿Sí? A no ser que uno venga, ¿sabes?, con una ráfaga de viento, ¿no? Y la persona sienta el viento, va a saber que hay una persona ahí. Primero, identificarse. Segundo, ofrecer ayuda si existe algún obstáculo o peligro, ¿cierto? Siempre ofrecerle ayuda. Gracias. Bueno, les cuento que se había apagado la pantalla azul y ahora volvió a la presentación. Caminar ligeramente por delante. Si uno va a ser guía de una persona ciega, siempre ponerse a la izquierda y no darle el brazo para que la persona lo tome. Vamos, le voy a pedir a la Valesca que me ayude. Cuando nosotros estemos cerca de una persona ciega y queramos que ésta pueda bajar de manera, la persona generalmente va a tener el bastón en la mano derecha, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a poner a la izquierda y la persona lo más probable es que te tome de 2 maneras, o del hombro para avanzar o del codo. Más es muy raro que una persona te tome así para avanzar, porque le quita movilidad. Cuando dije así, era entre cruzar el brazo por el codo, como cuando yo voy con mi mamita, ¿sí? Generalmente te va a tomar del hombro o del codo. Puede avanzar.
es que no es necesario porque la persona solo necesita un guía para avanzar más rápido y nosotros avisarle que viene al frente. Por ejemplo, en este caso, Valesca debería decir una escalera al frente. Entonces yo toco, bajo y voy bajando con la persona, ¿sí? Entonces tener en consideración las indicaciones y no ser asistencialista, ¿sí? No sobre ayudar a la persona, porque la persona de a poco va conociendo el lugar y no es necesario, como ya les comenté, tomar a la persona y cruzarla, sino que siempre preguntar. Si se le ofrece alguna cosa, comentarle de qué se trata. Por ejemplo, si yo quiero una torta, comentarle de qué es la torta. No solo es torta, ¿no? Porque nosotros podemos ver que es una torta de manjar con chocolate. Más la persona puede ser, bueno, no ve que es una torta de chocolate con manjar y quizás no le gusta la torta con chocolate con manjar. Y solo se va a dar cuenta hasta que tenga la torta en su boca. Describir verbalmente las situaciones y entornos. Es lo que nosotros hemos intentado. Cuando nosotros comenzó este encuentro, nosotros dimos una descripción lo más gráfica posible de cómo era el salón y también las personas que, bueno, que tienen un poco más de experiencia han intentado dar su descripción. Es complejo. Es muy complejo dar nuestra propia descripción y objetiva, que es lo más importante. Dar una descripción objetiva. Claro, claro, claro. También no olvidar siempre tener, como bien mencionaba el hermano, un púlpito, una mesa, procurar que ésta sea cuadrada para que le dé la orientación a la persona, ¿sí? Y siempre ocupar lenguaje orientativo. La botella está a la derecha, la Biblia está a la izquierda, al frente suyo está el escenario, hacia atrás suyo, no sé, hay una planta. No, la botella está ahí, la Biblia está acá, yo estoy por acá, porque ese aquí, ese allá, por acá, la persona nunca lo vio. ¿Sí? Entonces es importante el lenguaje descriptivo. Y bueno, esas son algunas de las grandes recomendaciones más cuando una persona llega hacia la iglesia. El material y eso yo creo que lo vamos a ver en la actividad posterior. Todavía no me dicen que me queda poco tiempo, más siempre me pueden decir. Bueno, creo que sí, creo que ahí hemos culminado. Ahora me gustaría saber si hay algunas dudas de parte suya o de nuestros amigos que acá, o de nuestros amigos que nos están viendo en redes sociales. ¿Tienen ustedes hermanos, hermanas de iglesia que